Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde, noche, sábado, lunes, septiembre 16. Llegué de vacaciones y un poquito perdida, pero bueno, aquí estoy con ustedes después de un maravilloso receso. Hoy vamos a hablar de los ROS o lo que llamamos SARS. Yo sé que muchas personas no conocen este término porque es más bien técnico y está relacionado con los temas de lavado de dinero y cumplimiento. ROS es una sigla que significa reporte de operación sospechosa, o SAR en inglés significa Suspicious Activity Report. Lo llamamos de las dos maneras, dependiendo de donde estemos, pero las personas pues que ya vienen trabajando en estos temas pues están familiarizados. Ahora, ¿qué es un ROS? El ROS es el reporte de una operación sospechosa que las entidades que son sujetos obligados o aquellas personas que ejercen ciertas actividades mercantiles o profesionales tienen que hacer o reportar a la UIF, que ya también les voy a explicar qué significa, cuando existe una operación sospechosa. Entonces, para que desmenucemos un poquito este término, yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que un señor, el señor llamado Pepito Pérez, va a un banco y quiere abrir una cuenta bancaria. El señor es un señor, vamos a llamarlo que es un señor de escasos recursos económicos, es decir, el señor no tiene empleo, por ejemplo, o simplemente se gana un salario mínimo, ¿ok? Entonces la persona que está en el front desk, la persona que está, que es la primera línea de defensa, llamémoslo así, que está ahí atendiendo a los clientes, le pregunta a don Pepito qué necesita y el señor dice, vengo a abrir una cuenta corriente. ¿Ok? La persona del banco, el representante del banco le va a solicitar, obviamente, la cédula de ciudadanía o su identificación, le va a solicitar la cuenta de los servicios públicos del lugar donde vive, y como es una cuenta para girar cheques, muy posiblemente le va a pedir otros documentos relacionados con cheques, porque no todo el mundo puede tener una cuenta para girar cheques, muy posiblemente tener para las cuentas de ahorros, pero para cheques uno pensaría que es más como para negocios. Y supongamos que el señor Pepito Pérez dice, no, ¿sabe qué? Yo no le voy a dar la dirección donde vivo. Entonces, hay un montón de banderas rojas o de red flags. Entonces, una operación sospechosa es la acumulación de unas banderas rojas que se presentan al momento de hacer un negocio, de entablar una relación comercial, de hacer un due diligence. Por eso es tan importante que las personas que tienen ese primer contacto con el cliente, con las contrapartes, tengan muy claro cuáles son esas banderas rojas. En este caso, el representante del banco tiene esa capacidad o debe estar entrenado o entrenada para empezar como a dirimir esas banderas rojas que presenta el señor Pepito Pérez. Entonces, la primera, diría uno, necesita una cuenta corriente en vez de una cuenta de ahorros. Eso de por sí solo no es una bandera roja. Pero si el señor ya se niega a entregar información de su casa y dice, no, yo no le voy a dar la información de mi casa, yo le doy la información de mi hermana. Y de pronto le van a pedir estados financieros porque como es una cuenta bancaria corriente, el señor dice, no, yo no tengo estados financieros, yo no tengo un negocio, yo solamente soy, por ejemplo, trabajo en una finca. ¿Ok? Hay otra bandera roja. Y muy posiblemente si la persona que está atendiendo a este señor, el representante del banco, está bien entrenado o entrenada, empieza a preguntarle más cosas, le va a
a preguntar cuánto va a consignar por primera vez. Y el señor le va a decir, voy a consignar $15.000 que están en esta maleta aquí en efectivo. Entonces, digamos que esa ya es la cereza que terminó el postre, porque ahí ya hay una operación sospechosa. El encargado que está en ese momento, o sea, el representante que está atendiendo a don Pepito, en ningún momento le va a decir a don Pepito Pérez, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted dónde sacó ese dinero? Simplemente Pepito tendrá un procedimiento para actuar en ese momento. Generalmente se le consulta al oficial de cumplimiento del banco, el oficial de cumplimiento de lavado de dinero, porque recuerden que hay distintos oficiales de cumplimiento, y muy seguramente el oficial de cumplimiento es el que analiza la situación e inmediatamente pues se hará un reporte de operación sospechosa que se hace directamente en un software, en un sistema que las unidades de información financiera de cada país tienen, y cuenta la historia. Entonces cuenta exactamente lo que yo les acabo de narrar. El señor Pepito Pérez se acercó a nuestra oficina ubicada en la ciudad tal, en la calle tal, a tal hora. El señor se presentó con esta cédula de identidad. El señor manifiesta que quiere abrir una cuenta corriente, se le solicitan estos documentos, se le hacen estas preguntas que son como las preguntas de rigor, y estas son sus respuestas, y el señor pretendía o pretende consignar $15.000 en efectivo que están en una bolsa, en una maleta de cuero café. ¿Ok? En los ROS, los reportes de operaciones sospechosas, hacen parte de los programas de administración de lavado de dinero y delitos precedentes y son mandatorios. O sea, cada país que ya está implementando o ha implementado las políticas de prevención del lavado de dinero, tienen como obligación para los sujetos obligados, valga la redundancia, que deben reportar este tipo de operaciones sospechosas. Entonces, los sujetos obligados están por varios grupos y depende también de cada país. Por ejemplo, el sector transportador en Colombia es un sector donde las personas, las empresas que están ahí son sujetos obligados, pero hay otros países en Latinoamérica donde el sector transportador aún no tienen sujetos obligados, no los han obligado a tener un programa de prevención de lavado de activos. Entonces, va variando de acuerdo al país. Yo considero que uno de los países con mayores exigencias en cuanto a los programas de prevención es Colombia, donde casi que toda la economía ya está obligada a tener programas de cumplimiento con respecto al lavado de dinero. Entonces, estos reportes de operaciones sospechosas hacen parte de esas obligaciones que los sujetos obligados tienen que hacer. Son esas obligaciones donde hay que entrenar a las personas que están ahí en el front desk, que son las primeras líneas de defensa, porque esas personas son las que capturan la información que viene de esos terceros, de esas contrapartes. Hay muchas diferentes, digamos que situaciones. Por ejemplo, hablemos de los scammers. Cuando los scammers empiezan a hacer jineteos o a hacer pitufeo de las consignaciones, entonces las personas que están en las taquillas, las personas que están ahí en las ventanillas donde se hacen los depósitos o consignaciones, pueden tener esa capacidad de detectar si hay un pitufeo, por ejemplo. Muchas veces cuando se están cometiendo ciertos crímenes con las personas seniors, los mayores de 60, 65 años, las personas que ya están en la tercera edad, muchos de ellos no tienen toda esta información y entonces alguien los está chantajeando, hay una extorsión y ellos tienen que hacer ciertas consignaciones recurrentes y pueden ahí también haber situaciones de operaciones sospechosas, ¿cierto? Entonces,
Hay muchísima información relacionada con la actividad criminal. Recuerde que la actividad criminal con respecto al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y todos estos delitos precedentes, pues es un universo gigante donde existen múltiples actores. Por eso es tan importante que todos en la compañía estén hablando el mismo idioma y tengan entrenamiento para poder interpretar estas banderas rojas. Yo insisto que el fraude, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo siempre tiene un lenguaje común, y lo más importante es que las personas que están ahí en el día al día, que están ahí en caliente atendiendo a las contrapartes, sepan identificar esas operaciones sospechosas. En muchas ocasiones, por ejemplo, haciendo una debida diligencia, si las personas o incluso abriendo una cuenta bancaria o en una cooperativa, si las personas presentan documentos falsos. Muchos de los temas de fraude en el sector financiero se da cuando las personas aperturan cuentas con documentos falsos. Yo les contaba, o no sé si lo hemos hecho acá a través de Fraude al Desnudo, pero en muchos de mis seminarios cuento la experiencia a nivel personal, donde a alguien de mi familia abren una cuenta, una tarjeta de crédito con los documentos de mi familiar, y cuando esta persona se da cuenta de lo que está sucediendo, pues va a este banco y la persona, el director del banco dice, qué pena, nosotros terciarizamos el servicio y no tenemos responsabilidad de quién abrió la tarjeta de crédito. Porque claro, aparece la tarjeta de crédito abierta con la identificación de mi familiar, pero en ningún momento esas personas, cuando sacaron la campaña masiva de tarjetas de crédito, en ningún momento hicieron una debida diligencia y pues claro, usaron los documentos personales de mi familiar y abrieron una tarjeta de crédito que nunca pagaron. Entonces, en ese momento mi familiar se da cuenta porque le están haciendo un estudio de crédito para vivienda, y el otro banco se da cuenta de que esta persona está reportada. Al final, pues hablando con el director del banco, aceptaron el error y pues enmendaron y se dieron cuenta la delicadeza de lo que había pasado, pero hacer fraude con documentos falsos es muy fácil siempre y cuando la entidad o la corporación que los esté recibiendo no tenga el suficiente entrenamiento. Entonces, en ese caso, cuando hay una persona o sí, una corporación que está entregando documentos falsos, eso es una operación sospechosa y se tiene que hacer el reporte. Hay muchas situaciones en las que depende el criterio del oficial de cumplimiento si se hace o no se hace el reporte. Digamos que es algo que exige mucho criterio y es una decisión del oficial de cumplimiento. Uno diría de antemano, todas las operaciones sospechosas tienen que ser reportadas. Yo, Marta Cavi, lo diría de esa manera, yo diría sí. Sin embargo, hay operaciones que de pronto no son sospechosas, se llaman inusuales. Entonces, supongamos que yo vendo una casa y me van a consignar ese dinero en mi cuenta. Eso es una operación inusual, yo no vendo casas todos los días. Entonces el banco está en la obligación de solicitarme los documentos para verificar que el dinero que me están consignando obedece a la venta de esa casa. Esa es una operación inusual. Pero si a mí me solicitan la información y no entrego los documentos, hago caso omiso de lo que la entidad bancaria me está solicitando, entonces ahí ya se vuelve una operación sospechosa. Ahora, el reporte de operaciones sospechosas no solamente obedece a las entidades financieras. Las entidades financieras llevan muchísimos años trabajando en todos los temas de cumplimiento con respecto al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes. Pero ahora que estamos, que ya hay la mayoría del sector real está obligado a tener programas de prevención, entonces las operaciones sospechosas también se dan en el sector real. Vamos a suponer una aseguradora, que también es parte del sector financiero en muchos países.
se abre una póliza y se paga la póliza y después se hace una reclamación que no tiene fundamentación. Cuando llegan las personas a un dealer, a un sitio donde venden carros nuevos o usados y quieren comprar un carro, lo pagan en efectivo y después hacen la reclamación. El mero hecho de pagar 20.000, 25.000, no sé cuánto, dependiendo del carro, y pueden haber carros obviamente de alta gama muchísimo más costosos, ahí hay una bandera roja enorme, pagar un carro en efectivo, por ejemplo. Entonces, esas operaciones que se dan en efectivo siempre son operaciones sospechosas. Para que nos vamos como quitando la venda de los ojos, que muchas veces nos dicen, yo le pago esto en efectivo y hacemos el negocio ya. Muchas veces los perpetradores, los criminales, buscan personas que tienen ciertas debilidades, tienen algunos problemas económicos y pues claro, encuentran en ellos una oportunidad enorme de comprar una casa de 400 millones y pagar X dinero por ella en efectivo y ahí estuvo el negocio redondo. Por eso el tema de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes no solamente obedece a la industria, al sector real, al sector financiero, obedece a que todos nosotros nos estemos curando en salud y estemos en pro de la prevención. Es por ello que, por ejemplo, los notarios tienen la obligación de implementar programas de prevención, porque cuando se están haciendo traspasos de propiedades, sean locales, lotes, casas, apartamentos, bodegas, cualquier tipo de propiedad, ellos deben detectar si esa transacción tiene lógica o no. Y si hay ahí unas banderas rojas, pues ellos están en la obligación, por ser sujetos obligados, están en la obligación de presentar el reporte de operaciones sospechosas. Ahora, ¿qué es una UIF? Una UIF es una unidad de información financiera. En Colombia se llama UIAF, y estas UIF fueron creadas también como parte de la implementación de los programas de prevención o las políticas de prevención, detección y control por el Estado. Es decir, la UIAF hace parte del Estado. Muchas veces son entidades independientes que dependen del Estado, sí, pero se manejan independientes. He encontrado países en Latinoamérica como en Guatemala, me corrigen si de pronto me equivoco, es Guatemala, donde la UIF depende de la superintendencia bancaria. ¿Por qué? Porque consideran que la superintendencia es un ente que hasta el momento se ha estructurado y digamos que tiene mayor control, digámoslo de esa manera. Entonces las UIF son estos organismos, son organismos públicos con personas que están entrenadas en todo el programa de prevención, control, personas que conocen muy bien tipologías de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, delitos precedentes. Y la UIF, independiente del país, recibe esta información. Como yo ya les dije anteriormente, generalmente se presenta a través de una página web. En la mayoría de las circunstancias, las compañías o sujetos obligados ya están inscritos para presentar los ROS. Pero, por ejemplo, yo como contadora o como abogada, me doy cuenta de una operación sospechosa, yo no tengo que estar registrada para yo presentar un reporte. Yo puedo hacerlo, incluso hay ciertos mecanismos que se hacen anónimamente, o simplemente no me tengo que registrar, pero sí puedo declarar que soy Marta Cadavid y que en ese momento estoy haciendo ese reporte de operación sospechosa. ¿Por qué? Supongamos un cliente, como contadora que yo soy, un cliente a mí me dice, Marta, yo necesito que me ayudes a hacer una triangulación
yo me doy cuenta que la persona está cometiendo fraude y que yo me está buscando para que yo le ayude a hacer la triangulación de impuestos en su contabilidad personal, en la contabilidad de la compañía. Pero mi instinto y las banderas rojas que se presentan en esa conversación, en ese negocio, a mí me indican claramente que la persona está cometiendo fraude. Hay fraudes donde se necesitan más de dos, hay fraudes donde el perpetrador no es capaz solo de hacer toda la triangulación del dinero y cómo hacer que esos dineros que entran a todas las cuentas de la compañía a nivel personal se puedan declarar y que pasen derecho a través de la administración de impuestos. Ahí también se necesita un mago. Entonces, si a mí me buscan para que yo haga eso, yo estoy obligada a hacer el reporte de operaciones sospechosas. Porque en la cápsula de la semana entrante vamos a hablar de los sujetos obligados, que es bien interesante y créanme, es de los temas donde más adolecemos los profesionales. Entonces yo como contadora debo hacer ese reporte de operación sospechosa. Ahora, el hecho de hacer un reporte de operación sospechosa no indica que la persona al otro día va a estar en la cárcel, jamás. Lo que hace la UIF es recolectar toda esa información y analizarla. Puede que no pase algo, puede que el señor Pepito Pérez, que intentó abrir una cuenta bancaria para girar cheques con los $15,000 en el maletín café, pero que nunca quiso entregar información personal y es el trabajador de una finca cercana, puede que eso quede ahí. La UIF no tiene más elementos para determinar si eso no es algo que genere riesgo, ¿cierto? Pero también la UIF puede, en toda esa recolección de información, puede determinar que Pepito Pérez ha estado yendo a distintos bancos intentando abrir la cuenta, o que ya la abrió y está haciendo movimientos de dinero que no corresponden a su actividad económica o a su capacidad económica. ¿Se fijan qué interesante? Entonces la UIF recolecta esta información, la analiza, la clasifica, la estudia y de momento ellos dicen, este señor Pepito Pérez tiene muchísimas, o sea, hay varios reportes de operaciones sospechosas con este señor, así que vamos a mandarlo a las autoridades. Generalmente se manda a las autoridades, a la fiscalía, o dependiendo cada país, habrá una autoridad que investiga. Y esa autoridad que investiga, que puede ser la fiscalía la mayoría de las veces, ya determina qué hacer. Entonces buscará al señor Pepito Pérez, buscará si hay más asociados, posiblemente es una operación de testaferrato, quién sabe, ¿cierto? Pero entonces la UIF, yo los invito hoy a que entiendan que el hecho de uno hacer un reporte de operación sospechosa no indica que la persona, uno está haciendo una acusación, no. Incluso muchas veces como profesionales, como personas naturales que tenemos nuestros propios negocios, en muchas ocasiones cuando nosotros nos damos cuenta que algo no es correcto, es mejor hacer el reporte de operación sospechosa, porque si ese problema avanza, esa situación avanza y nosotros nos quedamos callados, muy posiblemente nos podemos ver perjudicados en el futuro. Por eso, como profesionales en los temas de intermediación, contadores, abogados, obviamente ya los notarios pues están obligados, pero las personas que administran negocios a terceros están obligados per se. Hay países donde aún este grupo de profesionales no tienen esa obligación, pero es mejor uno hacer el reporte en caso de que algo en el futuro se presente, porque si nosotros nos vemos involucrados en una actividad ilícita,
tenemos al menos la forma de decir, yo lo reporté, yo sabía, pero lo reporté, o yo no quise hacer ese negocio y ahora me están involucrando, para que ustedes lo tengan muy claro. Entonces la UIF, vuelvo, insisto, colecciona toda esta información, la analiza y en cierto momento pues también la envía pues a las autoridades. También hay la UIF tiene muchas funciones, pero una de las que a mí más me parece interesante, que me gusta muchísimo, aparte pues de poder analizar toda esta información y entregarla a las autoridades, es que hay unos convenios internacionales. Las UIF pertenecen a nivel global a un grupo que se llama el Grupo Egmont. Entonces, las UIF están asociadas en este grupo y ellas tienen unos pactos de cooperación internacional. Entonces, esto significa que vamos a pensar acá en Estados Unidos. Pepito Pérez, otra vez. La UIF de acá, que se llama FinCEN, le escribe a la UIAF en Colombia y le dice, mire, yo quiero saber si dentro del reporte de operaciones sospechosas que ustedes tienen ahí, hay un señor Pepito Pérez con este tipo de identificación, esta fecha de nacimiento. ¿Usted me puede ayudar a ver si de pronto yo, es que estoy buscando si él tiene negocios por fuera? Ok. Entonces, en Colombia, la UIAF busca a Pepito Pérez y le dice, oh, sí, mire, yo tengo estos reportes, esto los hicieron estos bancos, esto lo hizo este notario, este lo hizo la Cámara de Comercio, ¿cómo le parece que también intentó hacer unos pagos en efectivo en una clínica? Anyway. Y entonces ya hay esos acuerdos de cooperación internacional, hacen que haya más peso para una investigación, porque entonces ahí ya empieza una investigación acá en Estados Unidos. Entonces, ese tema de cooperación internacional es bien interesante y por eso las UIF con el grupo Egmont deben hablarse casi que en el mismo idioma, tener ojalá los mismos estándares, estar muy comunicadas, entender esos acuerdos de cooperación internacional, ayudarse mutuamente, porque así puede ser en doble vía, puede ser que Colombia empezó una investigación y necesita información de Argentina. Entonces Argentina le puede decir, sí, encontramos reportes de operaciones sospechosas de esas personas que usted está investigando, aquí también. Entonces la UIF tiene, entre muchas actividades que está responsabilizada, a mí me parece muy interesante estas dos. Posiblemente podamos hablar más de este tema en otra cápsula de fraude al desnudo. Bueno, gracias a todos por conectarse. Diego, Luis Alberto, Daniel. Gracias, Peter, en Costa Rica. Jaime, nos hablan desde Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Muchas gracias a todas, a todos por los mensajes que nos dejan en estas cápsulas de fraude al desnudo. Bernardo, muchísimas gracias. Tatiana, Maribel, gusto en verte por aquí. Lorena, Jorge, Nuri, espero que estés muy bien. Angie, gracias por estar aquí. Y en Auditur, con seguridad, tenemos muchísimos comentarios también. Nos saludan desde Cartagena, Janet, nos saludan desde Nicaragua, desde Alberto, desde Ecuador, Cari, gracias por estar con nosotros, desde Honduras, Iris y Eder Andrés. Bueno, entonces la semana entrante voy a preparar el tema de los sujetos obligados para que se den cuenta qué tan importante es, pero voy a hacer mucho énfasis en las personas naturales, ¿ok? Para que entendamos nosotros como profesionales hasta dónde va nuestra responsabilidad. Les tengo muy buenas noticias con respecto a Auditur. Yo ya les he venido contando que con los cursos que estamos
montando en la nueva plataforma Audit U. Ya montamos el primer curso de fraude, que es como un nivel 1, ¿ok? Es para refrescar los conocimientos de las personas que ya han venido trabajando este tema, y adicionalmente es para invitar a todas aquellas personas que quieren incursionar en esta maravillosa carrera de la administración de riesgos, a que tomen el curso, se llenen de este conocimiento y obviamente puedan seguir con nosotros en los niveles más avanzados. Eso ya lo sabían. Esta semana la semana pasada ya empezamos a analizar el pensum para la certificación. Hay un instituto muy reconocido en Europa. Les voy a dar unos tips, cada semana les voy a entregar más, que está muy interesado en el mercado latino. Somos unos afortunados. Yo pienso que todo este camino que hemos hecho juntos con Auditool nos ha ayudado y nos abre las puertas. Auditool va a ser el responsable del entrenamiento para esa certificación. Quienes han tomado certificaciones saben muy bien que antes del examen se requiere estudiar. Hay gente que ya lleva una experiencia en el medio, en el campo, y muchas veces no necesitan entrenarse porque todos los días están entrenando, pero para aquellas personas que necesitan refrescar esos conocimientos o aprender o certificarse, pues necesitan un respaldo en donde entrenarse. Entonces, por ejemplo, con ACFEC certifica y a la vez entrena. ICAMS certifica y a la vez entrena. El Instituto de Auditores Internos certifica, entrena, y también hay unos terceros que soportan esos entrenamientos. Esa es la figura que tenemos con Auditool. Entonces nosotros vamos a soportar el entrenamiento para esa certificación. Ya tengo en mi mano el documento con el cual los temas de la certificación, qué es lo que comprende, el alcance, los objetivos, el enfoque, y obviamente para el contexto latino, qué más debemos tener en cuenta. Aparentemente está muy completa. Y adicionalmente, ayudar en el diseño de las pruebas. Es una plataforma súper amigable. Vamos a jugar con ella unos días para poder buscar el testeo, para poder buscar las oportunidades de mejora. Y estamos planeando tener el primer curso de entrenamiento en el primer trimestre del año entrante, no más de abril. Yo pienso que entre marzo y abril ya lo estaríamos haciendo un curso de entrenamiento y presentando el examen ahí en vivo después de terminar el curso. A mí me parece que es fabuloso. Esto nos ayuda mucho porque las certificaciones dan esa prueba de calidad de que somos como profesionales. Posiblemente a muchas personas no les guste certificarse, no lo ven interesante. Hay personas que dicen que no es necesario. Cada quien tiene una idea muy diferente en cuanto a su desarrollo personal y profesional, pero lo más importante es que cuando usted busque una herramienta, cuando usted busque un plan de desarrollo profesional, piense en nosotros. Poco a poco yo les estaré contando en la medida de que vamos avanzando, pero vamos muy bien. Es un instituto europeo con muchas ganas de expandirse aquí en América Latina, quien se hizo partner con Auditool para todo el tema de entrenamiento. Estamos felices. Yo hago parte de ese comité de esa certificación, que también me parece que es un logro personal, que me siento muy, muy feliz de ser parte de ese desarrollo, y espero que ustedes lo disfruten. Hay unos precios diferenciales al empezar, precisamente para que sea más atractivo para ustedes. Poco a poco les estaremos entregando más información. Por el momento, los cursos que estamos diseñando para Audit U cumplen con la certificación, es decir,
eso ayuda, esos temas que vemos ahí están también incluidos en la certificación. Entonces, cuando usted toma un curso, también se está entrenando para esa certificación. Es para que ustedes tengan como un gana y gana, doble vía, ¿ok? Bueno, sin más que contarles por el día de hoy, nos vemos la semana entrante. Hablaremos de los sujetos obligados, un poquito más de ese tema. Les cuento, último. Esta semana recibí un mensaje de una señora que me pareció muy particular. Me mandó un listado enorme de una cantidad de scammers y unos perfiles, unas fotos de unos perfiles. Finalmente aceptó hablar conmigo. Hablamos el sábado en la mañana. No es una víctima. Se dio cuenta tempranamente a qué quería jugar este perpetrador y se dedicó a investigarlo. Pero lo más curioso fue que cuando empezó a investigarlo, lo encontró en mi blog, con las fotos que yo lo tenía posteado en Facebook. Por eso me contactó y se dio a la tarea de buscarlo con más de 30 perfiles en Instagram. Así que yo creo que me va a tocar abrir cuenta en Instagram. No la tengo, no estoy todavía segura de que lo haga, pero la señora muy especial me mandó toda su investigación y me dijo, le regalo esa información para que usted la postee y evite más víctimas. Gracias, porque si yo no encuentro la foto de este señor en su Facebook, seguramente yo seguiría ahí hablando con él y posiblemente quién sabe qué más pase. Así que gracias a todos por compartir la información, no se les olvide, las personas que no tienen Facebook pueden ver este video en YouTube y cualquier duda que tengan, por favor me la dejan saber. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Basically rules around what